querido Rodolfo Stolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. ¿Cómo estás, amigo? Mi querido padre del análisis superior, con el gusto de saludarte y dándome cuenta que la vida es un pañuelo, porque estamos hablando con mi queridísimo amigo Francisco Guillén, el amo y señor de las cuentas nacionales de este país. Y además, como le dije, no solo dio la nota, sino que además dio toda una cuenta, porque sí hay esta discusión de qué dato es más relevante, si contra el trimestre anterior o contra la cuenta anual, pero para ustedes ya fue que les entró un poco la depresión y bajaron su estimación del crecimiento para el año. Mira, ya lo habíamos pensado, no necesariamente lo habíamos hecho público, cuando pusimos el dato del IGAI dijimos, voy a hacer un mal inicio de año, y el dato de febrero nos confirmó que iba a ser necesario realizar un cambio, ¿no? Hoy con la publicación de la estimación oportuna del PIB trimestral, con una caída bastante superior a la que nosotros esperábamos, nos dimos cuenta que ya no aguantaba. ¿Qué quiere decir esto que ya no aguantaba? Cuando nosotros hacemos nuestros pronósticos, nuestras trayectorias, vemos que sean justamente los cambios mensuales y los cambios anuales que hagan sentido con el feeling de la economía, más allá de lo que te diga la serie de tiempo, bien cómo lo vas sintiendo tú, cómo se van presentando las noticias, qué eventos hay hacia adelante, que tenemos el Mundial, tenemos el TEMEC, tenemos varias cosas, y cuando hablar el desecho de cerrado estas cosas, y nos dimos cuenta que aunque le echáramos muchas ganas, no hay los determinantes en la economía para que pudiera crecer al 1.6% este año. Nos tardamos un poco porque de hecho el consenso de la última encuesta de Citi ya traían un 1.4%, nosotros estábamos en 1.6% y hoy decidimos justamente que bueno, no nos alcanza para llegar al 1.4%, de hecho vemos más cercano al crecimiento del año en 1.3%. Sí, o sea, a ver, había como mucho optimismo entre ustedes, los analistas, yo mismo, de que estaba regresando la recuperación económica a principio de año. Todo el mundo andaba muy optimista y ya no es para tanto, ¿no? Creo que más bien el buen cierre del año nos hizo pensar que ya se había dado el estirón, que ya se había dado la vuelta y que esto iba a continuar. Sin embargo, los cambios que hubo, sobre todo en el ambiente, tanto externo como interno, nos dimos cuenta que no, que los agentes están posponiendo decisiones, por ejemplo, de inversión ante la posibilidad de que la negociación del TEMEC no termine en junio, sino que se extienda, y eso pues obviamente va a aplazar algunas inversiones. De repente sucede el conflicto en el Medio Oriente, que empieza a tener efectos, sobre todo en Estados Unidos, en el precio de la gasolina, y eso empieza a dar otro vaivén. Pero por el lado del sector externo, por ejemplo, en febrero se eliminaron los aranceles IEPA, ya no tenemos el 25% de nuestro patrón por fentanil y migración, y ya los datos de marzo de la balanza comercial de México muestran un superávit histórico en la balanza no petrolera. ¿Por qué? Porque vendimos manufacturas no automotrices como locos. La semana que entra sabemos cuánto fue Estados Unidos. Entonces, digamos que hay indicadores que nos están dando señales en ambos sentidos. Hoy también salió, por ejemplo, el dato del crédito bancario, donde se ve un impulso, sobre todo porque creció el crédito a las empresas que llevaba varios meses cayendo, y si vemos los agregados monetarios, vemos que el M1 está creciendo cada vez menos, pero el ahorro en instrumentos líquidos, el M2 menos el M1, tuvo su crecimiento mucho más dinámico, lo que nos hace pensar que la gente está dejando el balance del efectivo en ahorro y lo está agarrando por motivos precautorios. Entonces, todo esto suma también para decir, bueno, la actividad económica con los indicadores que tenemos no va a crecer tanto como esperábamos justamente hace 2 o 3 meses. Sí, o sea, no está cambiando. A ver, pero ¿qué se necesita para crecer? Ahorita decía en el editorial, y lo diré mañana en mi columna, que si tú ves lo que ha estado haciendo el gobierno, ha estado haciendo todo lo que se les ocurre, que cambiar, corregir el sector energético, que hacer el Pacto por México, que lo que hicieron con la industria textil, con la industria del acero, donde ya no solo los escucharon, sino que les dieron, ¿qué falta para crecer?
El gobierno, sin duda, por ejemplo, con el plan del acero, que funciona como el comprador máximo de la industria, eso primero podría generar distorsiones en los precios, sobre todo haciendo una especie de crowding out con el sector privado de la construcción, y podría estresar aún más las finanzas públicas, que ya también salieron que están bastante estrechas, digamos, con un margen de maniobra muy estrecho. ¿Qué más puede hacer el gobierno? El gobierno no le puede decir a los empresarios, a los agentes, a los consumidores, compren más, inviertan más, porque lo que buscan, por ejemplo, en el caso particular de los inversionistas, es que haya condiciones suficientes que garanticen una inversión de largo plazo. Los fierros, las refinerías, cualquier empresa no se basa en una cuestión, cuando se instala en una cuestión coyuntural, que haya o no aranceles, por ejemplo, sino que buscan que haya cierta certidumbre de largo plazo. A eso súmale el cambio que ha habido a nivel internacional hacia un proteccionismo, hacia un nacionalismo mayor, cuando México está tremendamente integrado con Estados Unidos. Entonces las condiciones en muy poco tiempo cambiaron. ¿Qué le hace falta al país? Inversión. Lo ha sido muy clara la presidenta Sheinbaum. Este país necesita inversión, ha generado planes de inversión, está haciendo cosas como con los acereros, como con el sector textil, etcétera, 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 pero falta un paso mayor que no me queda claro cuál es, pero creo que tiene que ver también con cómo se ha debilitado algunos contrapesos que antes tenía el Ejecutivo Federal. Sí, o sea, pero se tiene que encontrar alguna manera de crecer. O sea, creo que si no crecemos, lo que sigue es una crisis. Porque ya viene un desgaste muy duro en el crecimiento. Decía López Obrador que los neoliberales eran muy malos porque crecían al 2% promedio anual. Pues el promedio de Morena es del 0.8% en promedio anual ya en 7 años, ¿no? Si lo ponemos en per cápita es negativo, pero dejemos eso de lado. Lo que dices es fundamental. Sí, hoy cambia nuestro pronóstico, tenemos que hacer 1.3, pero lo subimos para el año entrante porque seguimos viendo que estas condiciones de largo plazo siguen mejorándose. Pero lo más preocupante es que serían 4 años consecutivos en el cual el crecimiento ha estado por debajo del potencial de la economía, que es del 2% según nuestras estimaciones. Entonces no estamos creciendo al potencial que tiene la economía. Y hay 10,000 explicaciones posibles. Una que a mí me gusta mucho tiene que ver con la composición del mercado laboral mexicano, donde el 55% de los ocupados están en el sector informal, no pagan impuestos, y todo esto, pues por supuesto que tiene repercusiones a nivel cómo se dan los contratos entre agentes, cómo funcionan las finanzas públicas y demás. Por el lado fiscal se ha hablado mucho de que es necesario una reforma fiscal eficiente y no se muestran indicios de que sea por ahí. Entonces son demasiados factores que confluyen. Yo en lo personal no veo una crisis en el corto plazo detonada por factores internos, una crisis económica me refiero exclusivamente, y tampoco en el lado externo. ¿Hay riesgos a la baja? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo va a durar cerrado Hormuz? Ese sin duda es fundamental. Ya los mercados están del petróleo en $120. Cada vez se vuelve más complicado. Sí, no, eso es muy complicado. Te mando un abrazo, querido amigo. Siempre un placer escucharte.